Muy buenos días. Les voy a hacer unas charlas sobre el tema de la templabilidad en aceros, especialmente en la parte de cómo hacer cálculos para determinar la dureza hacia adentro de una barra redonda. O sea, digamos, por ejemplo, en este caso, esta barrita, mirar la dureza que hay en la superficie o hacia adentro de la barra hasta llegar al centro. ¿Listo? Bueno, entonces el tema, empezamos explicando lo que es la templabilidad. Cuando nosotros hacemos un temple, pues lo más fácil es medir la parte externa de la pieza, ¿no? No tenemos ningún problema en hacer una medición de dureza. Pero si nosotros queremos saber la dureza hacia adentro de la pieza, sin romperla, pues no podemos hacerlo. Nos toca mediante unos cálculos que nos vamos a explicar hoy, ¿cierto? La propiedad de ser capaz de ser duro hacia adentro, de que la dureza no se pierda hacia adentro, lo que llama templabilidad. Por decir algo, yo tengo dos aceros de diferente composición, y yo puedo tener una dureza en esta barra, en la parte superficial, aquí, una dureza de 55, por decir algo. Y a medida que entro, pues puede caer de diferente manera. En un acero, por ejemplo, de 55, puede llegar a ser que en el centro apenas sea 32, por decir algo. Mientras que otro acero, aunque también es lo mismo 55 en la parte externa, puede ser que en el centro todavía tenga, o sea, alcance valores de más de 40. Entonces, ese hecho de que tenga más posibilidad de tener dureza hacia el centro de la pieza es lo que se llama templabilidad. ¿Cómo sabemos o cómo mejorar, por ejemplo, la templabilidad en un proceso? Pues digamos que tenemos dos posibles casos. ¿Qué podemos hacer? O va a depender tanto del acero como del medio de temple. Entonces, el primer caso es, por ejemplo, que tenemos un medio de temple fijo. No podemos cambiar el medio de temple, vamos a tener que hacerlo en aceite y bien agitado, por decir algo. Entonces, ese sería el caso 1, dice, para velocidades de enfriamiento fijas. O sea, yo solo puedo enfriar mi acero en ese sistema. Por ejemplo, en aceite con circulación media, ¿sí? Con agitación media. Eso, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Como lo único que podemos cambiar es lo otro, que sería el acero. Entonces, si queremos un acero con más templabilidad, tenemos que buscar un acero que tenga la curva TI o la curva TTT, que es la misma, más hacia la derecha. Recuerdan, tienen que recordar del tema que se explicó en clase, que es el que define la velocidad crítica de enfriamiento. Entre más a la derecha esté, más lento puedo hacer ese proceso. ¿Cómo se logra eso? Pues teniendo más elementos de aleación. No hablamos del carbono en este caso porque la templabilidad se aumenta es con elementos de aleación, o sea, todos los otros elementos, níquel, cromo, magnesio, manganeso, todos esos aumentarán la templabilidad o aumentando el tamaño del grano austenítico, ya lo hemos visto también en clase. Ahora, si lo que tenemos es el acero ya definido, o sea, la curva TI no la puedo cambiar porque es un acero que ya está definido, quiero el 4140 por decir algo, tengo que incrementar es la velocidad real de enfriamiento. Entonces, lo que puedo cambiar ahora es, si el acero es fijo, puedo cambiar el medio en que lo quiero enfriar. Entonces, usar medios más agresivos. ¿Cómo aumentamos la agresividad? Por ejemplo, pasando de aceite a agua o a salmuera, o aumentando la agitación del medio. Entonces, eso hacemos que entonces el enfriamiento, la temperabilidad o la dureza hacia adentro de la pieza se aumente, pero pues hay un aumento en el peligro de distorsión de la pieza o agrietamiento. Por lo tanto, pues mientras haya la posibilidad económica, es mejor el caso 1. Miremos algunos ejemplos. Aquí tenemos dos aceros, el SAE 1045 y el SAE 6140. Entonces ya vemos que el que tiene mucha menos aleación es el de 10 que un acero al carbono. Entonces, tenemos aquí, vamos a colocar un momentito el apuntador, que es que este casi no se ve. Listo. Entonces aquí tenemos, este es un diagrama donde aquí tenemos en el eje X lo que tenemos es digamos, la distancia al centro. Bueno, aquí en ese diagrama va de un extremo al otro, ¿sí? O sea, a ver, digamos que, hagamos cuenta que estamos mirando la dureza que va de aquí en todo este sentido hasta llegar al otro extremo, ¿cierto? De extremo a extremo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la más fácil, que es de ver esta de 5 pulgadas. Entonces, esta sería la dureza en este extremo, perdón, estamos viendo, la pantalla se ve al revés. Entonces, en un extremo y se va hasta el otro. Entonces, digamos que si fuera esta la barra, aquí tendríamos en esta parte tendríamos esta dureza, que es de 24. En la parte media, o sea, en el puro centro de la barra, tendríamos más o menos 19,5. Y en el otro extremo, ahora, en este extremo, pues, tendríamos 24. ¿Listo? Eso sería para unas de 5 barras. Vamos a suponer que tenemos apenas una barra de media pulgada. Entonces, la superficie de la media pulgada sería aquí. Aquí estaría la figurita, el dibujito. Entonces, digamos que aquí tenemos la barrita de media pulgada. Sería un redondito pequeño aquí. La parte externa tendría una dureza de 59 Rowell C. ¿Sí? Sabemos que la dureza la estamos mirando en el curso como Rowell C.
aunque hay otros temas, Brinell, Vickers, todo eso, pero hemos hablado principalmente de Robertson y sabemos que una dureza de 60 es bastante alta, ¿no? Aquí tenemos una dureza de 59 en la superficie, pero mire, siendo apenas de media pulgada, en el centro de la barra apenas tendríamos 51. ¿Eso qué? Debido a que es un acero con muy baja aleación. Ahora, si tenemos una de 1 pulgada, vamos desde 58 y en el centro de la barra apenas es de 33, 34. ¿Ven? O sea, que cae mucho. Eso es que tiene muy poca templabilidad. La dureza hacia adentro de la barra se cae demasiado. Y si vamos, por ejemplo, a una de 3 pulgadas, miren, en la parte superficial ya tenemos problemas para tener una dureza aceptable. Apenas es de 36 y en el centro apenas de 23. Lógicamente, ¿por qué? Porque tenemos un acero de muy bajo carbono. Ojo, este medio de temple que se usó fue agua. Si pasamos al 6140, mire que cambia sustancialmente la cuestión. Si tenemos una barrita de media pulgada, mire que toda la barra, de media pulgada tendría una dureza de 59. Llegamos a la de 1 pulgada, escasamente baja a 58. O sea, gran diferencia con este caso. Mire, la de 1 pulgada aquí es de 33, aquí sigue siendo de 58. Eso es lo que se llama templabilidad. Tiene mucha más alta templabilidad porque hacia adentro de la barra sigue teniendo la misma dureza casi que el externo. Claro, eso se logra con barras delgadas. Ya si vamos a barras más gruesas, pues sí va a haber una caída, pero incluso desde la superficie, ¿no? Por ejemplo, en la de 2 pulgadas, la superficie apenas llega a 55 y cae al centro hasta 41. Vamos a la de 5 pulgadas. En la parte externa tenemos 47 en la superficie y en el centro 32. Se nota una caída sustancial al ser una barra muy grande, pero si miramos el de 1045 apenas llegaba a 24 y 20 en la parte central. O sea, lo que puede decir es que el 1045 no se templó en ninguna parte, no se llegó a tener una temple. En cambio, pues aquí en el 6140 en la superficie ya tenemos valores de 40. Eso es lo que hace sustancialmente el cambio de la composición, ¿vale? Entre más aleaciones tengamos, más aleantes tengamos, mejor es la templabilidad. Acabamos de decir entonces que dependiendo de, entre más aleantes haya, más dureza, más templabilidad hay. Entonces viene una cuestión aquí interesante y es la que hay que, pues, en lo que queremos, en lo que quiero yo que enfoquen su estudio. Tenemos, por ejemplo, una IC 4340, un acero 4340 que tiene normalmente altos contenidos de níquel y cromo, un acero inoxidable. Pero pues las normas dan un cierto rango para poder ser de 4340. O sea, dentro de la lógica lo que estamos diciendo es que más o menos tendría un 0.40% de carbono, porque los dos últimos números eso indican, ¿no? 0.40 de carbono. Pero mire que la norma permite que va desde 0.38 hasta 0.43% de carbono. O sea, el margen entre el menor y el más alto valor es de 12.5. O sea, el de 0.43 tiene 12.5% más carbono que el de 0.38. Sin embargo, dos aceros 4340 podrían tener 0.38 y 0.43. Y lo mismo sucede con los aleantes. Miren, estos serían los valores más bajos y estos serían los valores más altos de contenido de cada uno de esos aleantes, ¿cierto? Entonces, viene aquí una cosa. Si decimos que la templabilidad depende del contenido de aleantes, pues claramente si vemos acá, podemos tener una IC 4340 que tenga estos contenidos bajos de aleantes y podemos tener un 4340 que tenga los contenidos altos. ¿Eso cómo cambia la templabilidad? Pues cambia principalmente en la curva TI. Vamos aquí tenemos la curva TI, ojo que quisiera que se entendiera bien esto. Estas no son las dos curvas TI de un solo acero, ¿no? En la primera línea, la de la izquierda, sería la curva de la nariz de la izquierda, donde empieza la transformación a cualquiera de las fases finales, en el acero que tiene las cantidades menores, o sea, el que tiene esta cantidad, 0.38, 0.60 de manganeso, 0.20 de silicio, tal. Eso sería la curva de la izquierda. No tenemos la curva de la derecha, o sea, la curva donde empieza. Esta sería entonces la de cantidades menores. Y esta es la curva también de la izquierda, ¿de qué? Del acero 4340 que tiene los más altos contenidos de carbono, perdón, de aleantes. Claramente vemos cómo está completamente desplazada. ¿Por qué? Porque con tanta diferencia en los aleantes es mucho más fácil. O sea, la curva TI está mucho más a la derecha. De tal manera que si yo tengo una curva de enfriamiento como pues mire qué pasaría. Si este es el medio de enfriamiento que yo voy a usar, o esta una pieza se me enfriara así en un medio, mire qué pasaría. En un acero 4340 que tiene las cantidades menores, no lograríamos toda la templabilidad, o sea, temple completo, porque mire que pasa en la nariz. O sea, parte se convertiría a perlita, ferrita o cementita. Mientras que en el caso de la derecha, el de cantidades mayores, mire que pasa holgadamente.
O sea, dos aceros, ambos 4340, uno lo puedo templar y otro no. ¿Qué pasa? ¿Esto qué nos indica? Pues que nosotros no podemos seleccionar un acero de acuerdo con su codificación, porque esto no es garantía de que se tenga la dureza total en varias condiciones de temple. O sea, puede ser que si usamos este valor, si tuviéramos este 4340, mire que no lo lograríamos. Entonces, no podemos confiarnos de que porque es un 4340 ya logramos la dureza que requeríamos cuando miremos un diagrama cualquiera de un 4340, ¿no? Porque mire que el rango es amplio. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues lo único que queda es basarnos en algún ensayo que sea directo con el acero directamente que vamos a usar, porque el acero que nosotros usamos es, aunque sea 4340, puede ser único para esa colada, digamos, cuando se hizo el acero. Entonces, como la resistencia, que lo que yo quiero principalmente buscar cuando hago un diseño es principalmente la resistencia, pues lo más económico es basar la especificación del acero que yo quiero usar en una respuesta a ese tratamiento térmico, o sea, directamente medir la templabilidad para ver cuánta resistencia me da, en vez de su composición química. O sea, no basarme en la composición química, que porque es 4340, que porque es 6140, no. Coger el acero y hacerle un ensayo directo para ver cuál es la respuesta al proceso de temple. El método más utilizado para determinar esa templabilidad es uno que conoce como el ensayo de templabilidad por enfriamiento de la punta, o más conocido también como prueba Jominy. Aquí tenemos una barrita. Consiste simplemente en una barra de ciertas dimensiones, más o menos de un cuarto de pulgada tiene la cabeza. Esto tiene 1 pulgada. Y si se puede ver, aquí tenemos 2 partes planas. O sea, es un redondo en el cual se le hacen 2 partes planas. ¿Eso para qué? Para el procesamiento del ensayo. Porque vamos a tener que, después de hacer el temple, vamos a tener que hacer 2 cosas. Mirar la microestructura, y para eso, para ponerla al microscopio, ya saben que deben tener 2 caras plano paralelas, y además medir la dureza. Y la dureza también requiere que en el momento de medir la dureza, la pieza esté descansando sobre la base plana y sea el identador caiga en forma perpendicular. O sea, las 2 condiciones, tanto el microscopio como el medidor de dureza, el durómetro, piden que la pieza tenga esa forma, ¿no? Entonces, esa es. Y miren que tiene ligeramente una cabeza más grandecita, muy pequeña. ¿Para qué? Para poderla soportar aquí en un soporte. O sea, vamos a colocarla en una parte donde este huequito va a tener más o menos un poquito más de 1 pulgada y va a ser menor a menos de 1 pulgada y cuarto, de tal manera que él se sostendría en esa placa, así, se sostendría. ¿Qué vamos a hacer? Esa pieza la vamos a llevar al horno hasta la temperatura de austenización, hasta que esté todo en austenita, le damos el tiempo requerido y posteriormente la colocamos en una base y le hacemos llegar un chorro de agua. La sacamos del horno, la colocamos al rojo vivo y le hacemos llegar un chorro de agua por la punta, por eso se llama templabilidad, ensayo de templabilidad por enfriamiento de la punta. Vamos a enfriar la punta de las. Ella se va a ir enfriando, uno ve claramente cómo va cambiando de negro, se va poniendo negra la punta y lo demás sigue en rojo vivo y va desplazándose. ¿Esto qué es lo que logra? Que la velocidad de enfriamiento en diferentes partes de la barra, a medida que me alejo de la punta, tenga velocidades más bajas. Entonces tengo desde la velocidad más alta, que sería, digamos en este caso, agua con agitación muy fuerte, el agua va a ser un chorro fuerte, y hacia adentro pues habrán otras velocidades de enfriamiento que vamos ahorita a considerar. Entonces, después de que se hace ya el proceso, se pule la pieza y unas cosas importantes es medirle la dureza. Entonces, vamos midiendo la dureza a ciertos valores, normalmente en orden de pulgadas, normalmente se hace, porque las gráficas que tenemos para nuestros ensayos, para nuestros cálculos, se están en pulgadas. Entonces, normalmente se hace a 16avos de pulgada, cada vez más espaciado porque las diferencias hacia adentro cada vez son más pequeñas, y se hace una curva de dureza Rowell-C contra el largo de la barra, o la distancia a la punta. ¿Sí? Esto sería entonces eso, claramente aquí, no sé, desafortunadamente un poquito oxidada, pero no sé si alcanzan a ver que tenemos unas mediciones de dureza ahí. No creo que se vean. Entonces se mide la dureza y se registra. A esta se le llama una curva de Jominy. Entonces, esa curva de Jominy es la que nos va a servir para hacer los cálculos. Normalmente no importa el tipo de acero, la velocidad de enfriamiento es casi siempre la misma porque la conductividad térmica es casi siempre la misma en los aceros, no cambia. Por eso entonces podemos comparar una con otra sin ningún problema con aceros diferentes. Estas son las velocidades de enfriamiento que se tienen en cada parte de la probeta Jominy a medida que nos alejamos de la punta. Entonces, por ejemplo, a un 16avo de pulgada, la velocidad de enfriamiento es de
490 grados Fahrenheit por segundo, o sea, casi 500 grados Fahrenheit por segundo se enfría cuando estamos a 1300 Fahrenheit. O sea, quiere decir que una barra, en este caso, de 1300 Fahrenheit, en un 16 pulgada puede llegar a caer a 800 grados Fahrenheit en un segundo. Eso es una velocidad muy alta y pasa muchas de las curvas de la nariz sin ningún problema. Ya un octavo apenas es 305, a 3/16 195. Eso quiere decir que a 3/16 para que baje 600 grados hay que esperar 3 segundos, ¿no? Entonces, eso hace que la velocidad cada vez sea más baja. Y miremos que ya llegamos, por ejemplo, a valores de 5 octavos, bueno, de media pulgada apenas de 33 grados Fahrenheit. O sea, para bajar 100 tenemos que esperar 3 segundos. Ahora para 600, pues mucho más. Listo, bueno, entonces ahí vemos cómo va cambiando la velocidad. Listo, eso sería la forma de encontrar una curva Jomini. Vamos ahora a ver cómo hacemos cálculo. Entonces vamos a ver, en este caso tenemos una curvas para 3 diferentes aceros. Vamos a suponer que yo hice esos 3 aceros, los tengo. Hice las curvas de Jomini y encontré que para un 4340 esta es la curva Jomini, para el 4140 esta es la curva Jomini y para el 5140 esta es la curva Jomini. Claramente, si vemos el comportamiento de la curva, vemos que en el 4340 al centro de la barra, aquí tenemos 32/16 de pulgada, o sea, 2 pulgadas, el acero todavía tiene un alto valor de dureza. O sea, quiere decir que el más templable es el 4340, le sigue el 4140 y el de menor templabilidad es el 5140. Eso en el orden en que tienen menores cantidades de aleantes. Una cosa interesante es que vemos, como todos con el 40 quiere decir que tienen 0.40% de carbono, entonces vemos que en la dureza máxima, la dureza que se logra en la superficie es igual. Eso indicaría que lo único que tienen igual los tres es la cantidad de carbono, o sea, que la dureza en la superficie o la dureza máxima que se logra depende solo del contenido de carbono. Eso es importante, o sea, la dureza que se va a lograr en la superficie no depende de los aleantes, pero la dureza que se va a lograr hacia adentro de la barra, que es lo que realmente llamamos templabilidad, sí que depende de los aleantes. Entre más aleantes tenga, más recta va a ser la curva. Bueno, para poder hacer cálculos, estas curvas nos sirven a nosotros para poder determinar cuánto es la dureza hacia adentro de la barra sin tener que romperla, ¿no? Porque es que de nada sirve hacer romperla para poder saber si está bien, ¿no? Entonces, sin necesidad de romperla, entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que vamos a tener que templar una barra de unas ciertas dimensiones, 1, 2 pulgadas, lo que sea, y vamos a queremos medir cómo es la dureza hacia adentro. Entonces, para eso tenemos estas dos curvas. Son muchas más, podemos tener casi unas 10, más o menos, ahorita explicamos un poquito más. Esta curva es para R es el punto donde yo quiero medir la dureza y R mayúscula es el diámetro de la barra. Entonces, por ejemplo, si esta es más o menos de 1 pulgada, el R mayúscula sería 1 pulgada y el R minúscula, que es donde yo quiero medir la dureza, pues sería en el centro. Entonces, cuando R sobre R es igual a 0,0, indicaría que yo quiero medir la dureza en el centro de esta barra. Con esta gráfica me va a poder ayudar para encontrar la dureza en el puro centro de la barra. Y tenemos esta otra, que es cuando R sobre R es igual a 0,5. O sea, cuando R, que es donde yo quiero medir la dureza, digamos que la quiero medir un poco más adentro. ¿Sí? Por ejemplo, la quiero medir no en el centro de la barra como en el primer caso, sino por acá, en la mitad del radio, por acá. Entonces, quiere decir que el R minúscula, que es donde quiero medir la barra, es la mitad del mayúscula. O sea, voy a medir la dureza, es en la mitad del radio, ¿no? O sea, digamos, si esto es 1 pulgada, toda es 1 pulgada, esto sería media pulgada, entonces la mediría aquí a 0,25 pulgadas, ¿cierto? 1/4 de pulgada. Entonces, esta dureza es en la mitad del radio, está en el centro. Tenemos otras más, ahí con R sobre R igual a 0,1, a 0,2, ¿sí? A medida que nos vamos tomando posibles medidas hacia afuera, ¿listo? Hasta llegar a R sobre R igual a 1, que sería en la superficie. Estos diagramas, ¿qué variables tienen? ¿Qué ejes tienen? Tiene 3. En el eje X tenemos la distancia al extremo templado, o sea, ¿qué tan lejos estoy del extremo templado? ¿Sí? Entonces, si tengo apenas un 16, quiere decir que estoy a un 16 de la punta, y así voy creciendo hacia adentro. ¿Listo? Este sería el eje X. El eje Y1, el de la izquierda, tenemos que es el diámetro del aro en pulgadas, o sea, el diámetro de la barra que yo quiero templar. ¿Cuál es el diámetro de esta barra? ¿Sí? De 1 pulgada, 2 pulgadas, lo que sea. Entonces, ese es el diámetro. Y lo tenemos aquí, entonces, 1 pulgada, 2 pulgadas, tal. Y en el eje Y de la derecha, Y2, tendremos la severidad del temple. ¿Qué es la severidad del temple? Es
severidad con que el medio de temple retira agua. Para eso tenemos que recordar que en la clase anterior veíamos esos valores de la severidad de temple, que son ¿qué? Recordemos que decíamos que se colocó como patrón de severidad de temple el agua quieta y se dijo que ese medio de enfriamiento tenía uno de severidad de temple, por eso aquí 1 pobre temple en agua, o sea, sin agitación. Y después se compararon esas severidades de temple con respecto al agua y se les dio, pues de acuerdo a ese 1, cuál sería el valor en porcentaje hacia arriba o hacia abajo que mejora. Entonces, por ejemplo, el aceite tiene una menor templabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando tengo el aceite sin agitación, apenas alcanzo 0,2. Quiere decir que es apenas la quinta parte del temple en agua. Y así, si voy aumentando la agitación, paso de 0,20 a 0,35 cuando agito moderadamente, 0,50 con buena agitación y hasta 0,7 en aceite cuando hago agitación violenta. Cuando ya el agua la agito fuertemente, paso de 1 a 1,50, o sea que la agitación fuerte hace que aumente el 50% de la severidad de temple. En salmuera es el doble del agua y en salmuera con agitación violenta es 5 veces el del agua, ¿no? Y aquí tenemos el famoso temple ideal que no se logra con ningún medio. Entonces, ese sería el eje Y. Entonces, dependiendo cuál es el medio de temple que yo use, pues voy para allá. Por ejemplo, si usé fuerte temple en aceite, o sea, un aceite con agitación violenta, pues busco aquí el 0,7, que es el que corresponde, ¿no? Mira, aquí dice 0,7, fuerte temple en aceite, pues buscaría el 0,7 acá, ¿vale? Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a tener tres variables. El diámetro de la barra y la severidad de temple. Si yo las tengo definidas, ya sé cuál es mi diámetro y cuál es, pues este diagrama me va a indicar con un diámetro y con una severidad cuál es la distancia al extremo templado. Bueno, ¿cómo se usa esto realmente? Miremos, para eso, para hacer los cálculos totales necesitamos de las dos gráficas. Necesitamos de la gráfica que nos indica que acabamos de ver, es un homograma en que nos relaciona el diámetro, la distancia al extremo templado y la severidad de temple, con la gráfica de una curva Gemini. Aquí tenemos la curva Gemini. En este caso tenemos 3 curvas Gemini si yo quiero seleccionar un acero. Entonces, si no, pues tendría que usar una. Si yo quiero saber solamente cuánto es la dureza con un acero, pues uso la que necesito. Pero aquí traigo 3 para de pronto, el problema de la situación es que necesitamos seleccionar cuál es el mejor de los 3 para un caso definido. ¿Listo? Entonces vamos a suponer, en un ejemplo, que nos traen un problema, un cliente. Un problema, no, un negocio por hacer, una prueba. El cliente necesita fabricar un eje de acero que tenga 2 pulgadas de diámetro. O sea, ya definieron que son 2 pulgadas de diámetro y que quiere o necesita que la dureza mínima en el centro de la barra sea 42 Rowell C, que nos define el diámetro de la barra y nos define la dureza que requiere en el centro. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo le puedo decir, bueno, ¿qué tengo que sugerir? Si vamos a las gráficas, mire, tendría el diámetro, esto es ojo, muy importante, no lo había dicho, miren que el eje X de esta gráfica y el eje X de esta gráfica es el mismo. Bueno, aquí cambia un poquito por la forma en que lo dan, pero esa es la distancia al extremo templado. Entonces, este eje va a ser el que comunica las otras 4 variables, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo? El diámetro del aro y tengo la dureza que requiero. Miren, esta tabla, entonces, esta gráfica me da diámetro del aro y severidad de temple. Y esta gráfica me da dureza y tipo de acero. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo ahora tengo 2 definidas. La dureza que requiero y el tamaño del eje. ¿Qué debo definir? ¿Cuál sería el acero más adecuado y en qué medio de temple, con qué severidad de temple? Tendría las 4 cosas. Entonces, vamos a suponer que yo digo, bueno, yo tengo un 4140, supongo, espero que a ver si de pronto planeo que con un buen temple en aceite y agitación moderada, o sea, una H de 0.35, ¿sí? Buen temple en aceite y agitación moderada, o sea, con una severidad de 0.35 y una 0.41 pueda lograrlo. Entonces, la pregunta es esa, ¿puedo llegar a lograr que en el centro de la barra se tenga 42 Rowell C usando a 0.4140 con aceite con agitación moderada? Pues eso es la pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos las 4 cuestiones. El diámetro son 2 pulgadas, la severidad 0.35, el acero 4140. Y la pregunta es, ¿lograremos la dureza de 42 en el centro? Entonces, lo primero que hay que definir es cuál de las figuras de estas era que teníamos que traer. Recuerden que había una en el centro y en la mitad del radio. Entonces, como nos están pidiendo, el cliente nos pide es dureza en el centro, pues nos traemos la gráfica de dureza en el centro.
¿Y qué tenemos? Diámetro, severidad y acero. La pregunta es si da 42. Entonces, de aquí tenemos dos variables y aquí dos. Aquí tenemos diámetro y severidad. Y aquí tenemos dureza y tipo de acero. Como ya tenemos, de esta tenemos las dos cosas, que es diámetro y severidad, pues arrancamos con esta. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cuál es el diámetro? 2 pulgadas. Entonces, diámetro 2 pulgadas, nos venimos con diámetro 2 pulgadas y la severidad 0,35. Con esos dos valores, los venimos por la curva, en este aquí recto y en este por la curva, encontramos cuál es el diámetro de la distancia del extremo templado. Aquí nos dice 3/4. Ese punto nos está diciendo que con esas condiciones la distancia del extremo templado sería ese. Entonces nos podemos venir a esta gráfica a buscar esa distancia del extremo templado, ¿cierto? La única diferencia es que aquí hay que tener cuidado que aquí está en pulgadas. Aquí tenemos 3/4 y aquí en 16avos de pulgada. Pero yo cuando quiero transformar cuartos a 16avos, ¿qué hago? Multiplico por 4, ¿sí? Arriba y abajo. De tal manera que si multiplico 3 por 4 nos da 12 y 4 por 4 da 16avos. O sea, nos da 3/4 es igual a 12 16avos. Entonces nos venimos con ese 12 16avos, estaría aquí. Y vamos a buscar el acero, ¿cierto? A ver si realmente nos da dureza. Entonces, con 12 16avos vamos hasta el 41,40 y vamos y miramos cuál es la dureza. ¿Cuánto nos da? 37. ¿Qué quiere decir? Que no se logró con ese plan. No se logra. ¿Qué nos queda hacer? Recuerden que quedan dos cosas. O cambiamos el acero a uno que tenga más templabilidad, o sea, que tenga más aleantes, o cambiamos el medio de temple a uno más fuerte. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que con el 4140 no podemos hacerlo en aceite con suave agitación. Podemos o subir a un medio de temple más fuerte o cambiar el acero. Miremos la opción 2. El caso 2 sería un pobre temple en agua sin agitación moderada, o sea, con una severidad de 1. O sea, pasamos de 0,35 a 1 con el mismo acero. O sea, cambiamos el medio de temple. Entonces, aquí, como es el mismo, las mismas condiciones, ahora simplemente 2, pero cambió la severidad de temple. Entonces, a 1. ¿Qué pasa con eso? Mire que se hace que la distancia del extremo templado esté más a la izquierda, ¿sí? Porque tiene una severidad más fuerte. Estamos hablando de 5, 6, estos serían, si estos son 16avos, perdón, estos serían 4, un medio serían 8 16avos, ¿no? Entonces estos serían como 7 16avos, vamos a ver que es como 7 alguitos, 7 y un poquito más. Entonces nos venimos con 7 y un poquito más, y vamos hasta el 41,40 y encontramos que la dureza es de aproximadamente 44. ¿Qué pasó? Sí lo logramos. O sea que si ya usamos 41,40 con un incremento en agua, podemos llegar a tener la dureza mínima que requería. No importa que nos pasemos, ¿no? Porque lo que él pide es una dureza mínima. Ya llegamos con el hidrato, se cumple. Bueno, listo. Pero hay que explicar entonces que al ser enfriado en agua, puede haber más riesgos de fisuramiento o de distorsión de la pieza, pues se le habla al cliente que existe otra posibilidad, que está esta, o que podemos tener otra posibilidad. Bueno, y el cliente dice, bueno, listo, perfecto, pero ahora yo quisiera saber cuál sería la dureza en la mitad del radio, ¿sí? Ya no, con ese último caso, ¿cuál sería la dureza en la mitad del radio? Entonces, ¿qué pasa? Lo único que tenemos que cambiar ahora es la gráfica de la izquierda. Entonces, ya aquí, como él quiere determinar cuál es la dureza en la mitad del radio, bueno, venimos con esta gráfica, que es la otra, R sobre R igual a 0,5, la mitad del radio, y tenemos entonces, ¿qué tenemos? Diámetro 2 pulgadas, severidad 1 y acero 41,40. Y nos está pidiendo cuál es la dureza. Entonces, otra vez, 2 pulgadas, nos vamos hasta el 1, no, aquí no lo taché, no lo marqué, en 1, y nos da ligeramente por debajo de media pulgada. O sea, aquí serían los 7 16avos, un poquito menos de 7 16avos ahora, ¿sí? Porque esto serían medios. Si digo 8 en medias, me dan 16avos, me da un poquito menos de 7 16avos. Entonces, vamos para acá. Sería por aquí un poquito menos de 7 y vemos que entonces ahora aquí nos daría 46. Mire que no es mucho lo que cambia, ¿no? Entre el medio de este que dio 44 y en el mitad del radio 46. ¿Listo? Bueno, ese sería un caso. Lo otro sería decirle, bueno, también existe la posibilidad de usar un acero mejor, de mayor templabilidad, para no tener que usar agua y tener problemas de posibilidades de agrietamiento o de distorsión de la pieza. Podríamos usar un buen temple en aceite, o sea, dejamos el temple en aceite con agitación moderada, pero usar 4340. Vamos a ver si logramos las condiciones. Entonces ahora lo que cambiamos es simplemente el tipo de acero al que le vamos a llegar. Entonces, diámetro 2, sería 0,35, sabemos que nos dio 3/4, eso no cambió, nos da entonces 12 16avos. ¿Qué pasa? Nos vamos al 4340 y miren lo que pasa. Tenemos una dureza de 51. O sea,
considerablemente mejor, usando solo aceite. Entonces es mucho mejor ese caso, pero lógicamente el 4340 tiene un costo mucho más alto que el 4140. Entonces habrá que decidir con el cliente de acuerdo a la parte económica y de los requerimientos que tenga la pieza, si va a ser golpeada o no, para pues definir la posibilidad de que haya un agrietamiento o tal durante el enfriamiento, pues hay que tener mayor cuidado, ¿no? Entonces ya es cuestión de la parte económica y de hablar con el cliente de las condiciones de la pieza. ¿Listo? Como conclusión, pues debemos decir que cuando un acero nos la seleccionamos basándonos en la especificación de templabilidad, o sea, cuando medimos directamente la templabilidad de nuestra pieza, se puede estar seguro que se obtendrán las propiedades mecánicas deseadas después del tratamiento térmico. Ya podemos considerar exactamente que vamos a tener, bueno, exactamente no, que vamos a tener una dureza de 44, de 51 y lo que sea en tal parte de la pieza. Esto causa muy pocos rechazos o retratamientos sin mayor economía. Mucho mejor que ponernos de pronto simplemente basarnos en que es 4340 y con eso tengo y de pronto tenga rechazos. Pues era lo que tenía que contarles por hoy. Muchas gracias por su atención.